Buenos días. You've now heard my entire vocabulary in Spanish. Buenos días, ese era todo mi vocabulario en español, entonces muchas gracias. Aprecio mucho la invitación para estar aquí hoy y para hablar acerca del tema que es muy importante para mí. Ya como escucharon en la introducción, la transferencia de tecnología es algo que yo he pasado mucho tiempo y creo que a pesar de que lo que encontramos es cualquier modelo que funcione bien, que en un sitio no puede simplemente ser duplicado y éxito en otro lado, pero hay lecciones que podemos aprender de los demás y creo que algo de esto puede ser útil para ustedes. Entonces, la transferencia de tecnología aumentando el impacto de la investigación universitaria. De hecho, podríamos empezar con... ¿Puedo hacerlo yo o tú tienes que pasarla? Entonces, el valor clásico, la visión de la universidad, creo que el doctor Uribe cubrió bastante ayer, y son dos funciones principales con las que ustedes son muy familiarizados. Uno es dar el conocimiento y las habilidades de aprender a pensar de una manera crítica para nuestra siguiente generación. Entonces, la misión educacional es un beneficio para los individuos y para nuestra sociedad. Y el segundo valor clásico es la investigación. Básicamente, investigación básica es algunas veces se llama investigación de descubrimiento, las cosas nuevas, los conceptos que algunas veces los descubrimientos científicos que se hacen y los resultados de la investigación usualmente son brindados y compartidos en las publicaciones. Esto, por supuesto, es un valor de un valor muy alto, muy fuerte. Voy a hablar de valores a medida que vamos avanzando en el contexto de la universidad y en el... Perdón. No quiero... Es de valor primario para nosotros. Algunas veces los resultados de la investigación también son reconocidos a través de las crisis. Okay. All right. Is this good? Okay, great. Ok, entonces se reconoce ya sea a través de las publicaciones o alguna vez es a través de premios, como por ejemplo el año pasado estuvimos muy complacidos de tener el premio Nobel en física que fue otorgado a nuestros científicos en el equipo. Pero luego vienen los otros beneficios también. Podemos construir sobre las bases clásicas de la universidad en un número de maneras diferentes y hay un número de beneficios adicionales para esto. Primero que todo, conectarnos con el mundo exterior. La historia de la academia usualmente ha sido una historia muy aislada. Algunas veces llamamos como la Torre de Marfil y la conexión con el mundo externo puede ser un beneficio tremendo porque no toda la inteligencia, no todo el conocimiento, no toda la creatividad de nuestra sociedad está dentro de la academia. Entonces hay un gran beneficio en conectarnos con nosotros. El segundo beneficio que encontramos es que muchos de nuestros estudiantes no van a pasar a ser parte de la academia, no se van a convertir en profesores, sino van a tener otros cargos, como Renato estaba hablando, van a ir a las corporaciones, empezar sus propios negocios, hacer otras cosas. Entonces, estas conexiones pueden tener un gran valor para la construcción. En segundo, hacer que las tecnologías lleguen a las manos de la gente en el mundo, y esto puede ser gente desde los ricos hasta clase media, hasta los pobres, dependiendo de la noción y el tipo de tecnología de la que estemos hablando. Y finalmente, impactar nuestra sociedad a través de la creación de empleos y oportunidades. Entonces, una de las cosas que quiero hacer, porque me piden a veces, ok, por ejemplo en Silicon Valley, es que voy a hablar un poquito acerca de esto, pero no tanto acerca de toda la historia en general, sino de unas historias cortas. Entonces creo que ustedes van a ver y hablar mucho de lo que yo estoy presentando, son historias, descripciones de cosas que ilustran los puntos que creo que son críticos de entender. Entonces,
En los Estados Unidos, de todas maneras, hay transferencias o programas de transferencia de tecnología y esencialmente todas las universidades hacen investigación. Ahora no solía ser así, pero ahora yo diría durante los últimos 10 o 15 años ha sido muy estándar. Y lo que ustedes ven vez tras otra en términos de lo que es exitoso dentro de una universidad es que los programas primero tienen que ser consistentes con los valores fundamentales de esa universidad. Y hay diferencias. Hay algunas universidades que se enfocan mucho en investigación primaria, otros que en facultades de ingeniería, otras que tienen misiones muy diferentes. Entonces, lo que sea que haga, si van a hacer un cambio, tiene que ser consistente con los fundamentos de la organización o no tendrá. En segundo lugar, los programas exitosos han sido los que han mostrado o han tenido paciencia. Voy a hablar de esto. Estas actividades son actividades para largo plazo, ¿ok? No son como arreglos rápidos. Muchas cosas toman muchos años para lograrse. Tercero, los programas exitosos involucran tanto a los profesores como a los estudiantes. Y esto es algo diferente que quizá pensábamos años atrás, que los estudiantes en sí no pueden ser actores muy importantes hoy en día en estas actividades. Y finalmente, los programas exitosos son los que tienen el apoyo del liderazgo y de la alta administración. Si poca gente en la universidad cree que es una buena idea transferir la tecnología para trabajar con compañías, pueden llegar a hacerlo si bastante gente lo piensa en un nivel bajo, bajo el radar o algo así, pero para crear un verdadero impacto necesita el apoyo de la alta administración. Entonces, hablemos acerca de Silicon Valley. Es un pequeño rincón del mundo. Aquí hay un mapa en la izquierda que muestra el mundo y este puntico rojo aquí en el área de la bahía de San Francisco. Si vamos y miramos y nos movemos al mapa a la izquierda aquí, este es el mapa del estado de California en los Estados Unidos. Y el área roja es el área de la bahía de San Francisco. Esto es lo que estoy hablando cuando yo menciono Silicon Valley. Un tipo diferente de mapas, aquí un mapa aéreo, ustedes pueden ver la geografía del área, es San Francisco en la izquierda, como una península, más o menos la bahía de San Francisco es el sector azul en el centro, Berkeley está pasando el agua de San Francisco, está aquí, es bien reconocido, ¿no? Incluso fuera de Estados Unidos. Entonces, esta es el área de la que estamos hablando. Clásicamente, Silicon Valley ha sido esa parte al sur del área. Esa es donde todas las compañías de informática se empezaron, pero en verdad es toda esta área. Entonces, el Silicon Valley es un lugar que yo describí, pero también es un ecosistema y hay participantes, hay características del ecosistema que son muy importantes. Una es cuáles son las entidades allí, cuáles son las especies que existen en este ecosistema. Y en este caso, los importantes, los que contribuyen a la historia de Silicon Valley, son las universidades de investigación, los laboratorios, el capital de riesgo, el venture capital, la disposición de tomar el riesgo con el dinero de otra gente, y las compañías basadas en investigación que empezaron a crecer y tuvieron este efecto multiplicador. En términos de la investigación y universidades y laboratorios de investigación en Silicon Valley, hay más de estas en esta área, pero yo mencionaría que hay media docena que son las más prominentes e importantes acá. Son la Universidad de California, tanto en San Francisco como en Berkeley. La Universidad de California se estableció más o menos 150 años atrás, para darles como una idea. La Universidad de Stanford, establecida más o menos 100 años atrás como una universidad privada, y la Universidad de California es una universidad pública. El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, un laboratorio nacional, de hecho hay varios laboratorios del gobierno, que significa que el gobierno de los Estados Unidos ha invertido en estas sorprendentes instalaciones, equipos e infraestructura de estos laboratorios. En el caso de mi laboratorio, Lawrence Berkeley, es el que llamamos laboratorios manejados por los contratistas, a pesar de que el gobierno es dueño del laboratorio, tiene por contrato, han acordado con la universidad manejar el laboratorio, es decir, que todos los empleados como nosotros aquí somos empleados de la Universidad de California, no del gobierno, y muchos de los aspectos culturales de la universidad están allí, a pesar de que hacemos investigación, no damos
clases y cursos, etcétera. So let's talk about Entonces, hablemos acerca de lo segundo en Silicon Valley, I think known at que es muy reconocido, por lo menos superficialmente, y esto es alguna de estas compañías basadas en investigación. Déjenme darles unas historias, porque yo creo que esto ilustra algunos de los puntos acerca de cómo importantes son estas conexiones en el ecosistema. Hewlett Packard, algunas veces se ve como la primera compañía de Silicon Valley, fue fundada en 1939, hace ya un tiempo atrás, por dos ingenieros graduados de la Universidad de Stanford, Bill Hewlett y Dave Packard, y ellos la fundaron bajo la mentoría de su profesor en Stanford, Fred Terman, muy importante. Está esa conexión con la universidad, y la fundaron en este pequeño garaje. Ok, este es un garaje de un carro, en la casa de alguien, y aquí es donde la compañía empezó. Este icono del garaje continúa siendo muy importante para las compañías, parte de la cultura para recordarle a la gente que cuando se empiezan las cosas, está bien empezar de una manera humilde, empezar pequeño, algunas veces eso es lo mejor, más que tener una gran inversión. Entonces, esa es una lección icónica de Hewlett Packard. Lo segundo, también interesante, es cómo llegaron al nombre de la compañía. Entonces, como mencioné, los fundadores eran Bill Hewlett y Dave Packard, tenían suficiente ego y querían llamar la compañía con sus nombres, pero tenían que decidir cómo vamos a publicarla. La llamamos Hewlett Packard, Packard Hewlett. Entonces empezaron a mandar una moneda y Dave Packard ganó. Y él decidió que la compañía debería llamarse con el nombre de su socio primero. Y eso de nuevo fue parte de la cultura, parte de la relación, algo que también fue muy importante para dar vigor. Su inversión inicial en esta compañía, en este pequeño garaje, fue $535. Y ahora tienen la venta más grande de computadores personales en el mundo, todo el mundo conoce su nombre y emplean 331,000 empleados. Otra compañía computacional, Intel, fue fundada ya unas décadas después, en 1968. En este caso, ahora ven aquí también el capital de riesgo, un químico, un físico y un capitalista de riesgo, un inversor de riesgo. Estas personas inventaron el circuito y su primer empleado, más allá de ellos, que contrataron era un hombre que se llamaba Andy Grove, un PhD, ingeniero químico de UC Berkeley. Entonces aquí tenemos también la conexión con las universidades, y Andy Grove pasó a ser de nuevo como la voz para la cultura y últimamente lo que fue exitoso para esta compañía. Empezaron su compañía haciendo chips de memoria, muy exitosos, tenían buena tecnología, trabajaban continuamente mejorando sus habilidades de fabricación y su eficiencia de chip, y dominaron el mercado por más de 10 años, quizás 15 años, pero poco a poco se dieron cuenta que otras compañías, como es típico, estaban entrando al mercado teniendo éxito, y especialmente compañías de Japón y de Taiwán, y ellos se dieron cuenta que no iban a ser dominantes, pero quizás ni siquiera iban a ser ya competitivos en la industria que ellos habían creado. Entonces ellos tomaron un vistazo y dijeron, bueno, si nosotros venimos a esta compañía, digamos que no fuéramos la compañía, si viniéramos como asesores a esta compañía, ¿qué les diríamos a la compañía que hiciera desde esa perspectiva? Y lo que les diríamos hacer es sálganse de ese negocio, ya no hagan más memorias. Y eso fue lo que hicieron. Empezaron entonces a buscar otras oportunidades, empezaron a fabricar microprocesadores, y ese fue de nuevo también de última tecnología, la revolución de las computadoras actuales. De hecho, empezó después de esto. De hecho, todo el mundo estaban como pasaron a ser otras muy competitivos. Entonces, esta cita de Andy Grove es muy típica. Lo que él dice, nos dice, el éxito crea complacencia. No nos podemos sentar sobre los laureles, no, porque la complacencia nos lleva al fracaso, ¿no? Solamente los paranoicos sobreviven. Entonces, siempre tenemos que estar mirando sobre el hombro, siempre tenemos que estar esperando que alguien está allí listos para comerse nuestro almuerzo. Simplemente porque es nuestro almuerzo no quiere decir que alguien venga y no lo quite. Si queremos tener éxito, tenemos que seguir o mantenernos reinventándonos. De nuevo, son una compañía exitosa, son la compañía más grande de semiconductores, ¿no?
y ahora emplean 92.000 personas. Pero no son simplemente compañías de computación, la industria de biotecnología también ha sido muy importante en Silicon Valley. Genentech, que fue fundada en 1976 por Robert Swanson y el señor Boyer, también un bioquímico y un capitalista inversionista de riesgo. Se llama la primera compañía de biotecnología. Esta tecnología, ellos se basaron en un descubrimiento entre Boyer, que era un profesor de Stanford, Boyer, que era un profesor de la Universidad de California en San Francisco, y Cohen, que era un profesor de Stanford, sobre cómo recombinar el ADN, una técnica muy importante que también fue licenciada muy ampliamente a muchas compañías, no solo para Genentech, y empezaron a crear toda una serie de productos, incluyendo diferentes, por ejemplo, insulina sintética. Ellos, más o menos en el 2011, tenían más o menos 11.000 empleados. Ellos se formaron en San Francisco, pero también hay otras compañías de biotecnología, incluso otra anterior a ella, pero como era más pequeña y como fue adquirida, creo que perdieron un poquito de su reconocimiento en términos de ser la primera compañía de biotecnología, y era Sirius, que fue fundada en 1971. Uno de los fundadores era un profesor de UC Berkeley, y uno de los investigadores allí, a pesar de que nos pensamos en las compañías siempre haciendo la investigación aplicada al desarrollo de productos, nunca la investigación fundamental. De hecho, hicieron investigación fundamental y descubrieron toda una nueva técnica para lo que llamaban unas reacciones polimerizadas en cadena, una técnica muy importante en la biotecnología y en la investigación biológica, por la cual su investigación recibió un premio Nobel. Unos años más atrás, más o menos 10 años atrás, una compañía llamada Chiron fue creada, y de nuevo con un profesor de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, un profesor de la Universidad de California en San Francisco. De nuevo vemos aquí profesores, gente que se ha graduado, no solamente vienen, sino están dispuestos a ir aquí y allá. Eso es colaborar, es decir, encontrar la colaboración apropiada de personas que quieran hacer lo mismo juntos. Esta compañía se desarrolló otro producto también y terminaron adquiriendo a Sirius, la compañía anterior, en 1999. La combinación de las compañías también se vendió a Novartis en el 2006. Antes de eso tenían 5.400 empleados. Y finalmente, en términos de mis pequeñas historias acerca de las compañías, creo que la mayoría de la gente conoce, está muy bien, ¿no? Google, que fue fundada en 1998. De nuevo, esta foto pequeña aquí es Larry Page y su colega fundaron la compañía aquí en la Universidad de Stanford, en su residencia universitaria, y rápidamente pasaron ya a otro garaje. Fue su segundo hogar. Ellos tomaron una licencia de la Universidad de Stanford para esta nueva tecnología que de hecho habían desarrollado en la universidad, pero ellos usaron las instalaciones y financiación de la universidad, entonces tomaron una licencia de la universidad como parte de la transferencia de tecnología, y la noción era hasta ese punto la única manera en que funcionaban los motores de búsqueda. Si trataban de buscar algo en internet, era que se ponía un término y le devolvía las páginas que tenían ese término en particular el mayor número de veces, y eso no necesariamente le daba a uno la respuesta más probable a la pregunta, o incluso de mayor valor, o la página más confiable. Entonces ellos tuvieron esta idea de decir, bueno, la gente es inteligente, la gente que tiene algunas de las páginas, hagamos algo con esa noción de cuántos enlaces hay hacia la página y qué tipo de enlaces y ese tipo de cosas. Entonces tuvieron una toda nueva idea sobre los enlaces y sobre los motores de búsqueda. Así fue como empezaron. Una de las cosas que Larry Page y Stu Search se dieron cuenta rápidamente en los primeros años es que también necesitaban algo más. Necesitaban también administración, porque eran dos personas que eran estudiantes de PhD en ingeniería. Ellos no sabían nada de administración, de administrar una compañía. Entonces contrataron a Eric Schmidt, que es el tercer hombre en la foto de arriba, de corbata, que tenía experiencia siendo un administrador en un emprendimiento, en una de las compañías, y él fue el que llevó la compañía al éxito que tienen hoy en día. De nuevo, más de 40.000 empleados alrededor del mundo.
Entonces, ¿cuáles son algunas de las lecciones aquí? Probablemente ya algunas las han escuchado, pero en resumen, yo diría que los ecosistemas es muy importante. Necesitamos la ciencia y la ingeniería, necesitamos los fondos disponibles. No mucho para empezar, pero eventualmente se van a necesitar más y necesitamos administración, el tipo correcto de administración. No necesariamente administración empresarial, no necesariamente la administración de las jerarquías para ciertas compañías. Segundo, la flexibilidad para perseguir múltiples intereses. Estos profesores que salieron de diferentes universidades tenían que tener la habilidad, tenían que tener el permiso, tenían que tener quizá un poquitico de motivación de las universidades para decir, sí, salga del salón de clase, salga del laboratorio y contribuya, hay que expander la contribución al mundo de esta manera. Entonces, esta flexibilidad que les permite tomar parte de su tiempo, ya sea 5% de su tiempo, 10% de su tiempo, para pasar a ese otro lado. Y finalmente, la propiedad intelectual también tiene un papel. Es una manera en que las compañías pueden empezar a enfocarse en su trabajo y no en ser totalmente abrumada por otras que puedan venir y tomar el trabajo que hayan hecho sin ningún tipo de compensación. Entonces, pasando como de la imagen general de Silicon Valley y estas grandes compañías y la historia y los grandes éxitos que todos conocemos, a cuál es la visión que nosotros tenemos desde adentro de la universidad. Bueno, desde el punto de vista de transferencia de tecnología, una de las cosas que vemos es que en verdad no sabemos a dónde podrían llevar nuestros descubrimientos, porque algunas veces nosotros pensamos que cuando alguien tiene un nuevo invento, un nuevo descubrimiento, que ya lo tenían todo planeado, que empezaron, bueno, ¿cuál es el problema que estoy tratando de resolver? Esta es la solución, hago unos experimentos y luego entonces llego a la solución. Y a veces, muchas veces ese no es el caso, quizá con mayor frecuencia de lo que uno se imagina. Las cosas se demoran, de todas maneras, años, décadas a menudo. Y finalmente necesitamos apoyo de nuestros líderes. Entonces son algunos de los puntos de vista desde adentro de la universidad. Entonces cuando digo que necesitamos apoyo de nuestros líderes, ¿qué tipo de apoyo podría significar esto? Este es un cuadro como ejemplo. 20 años de experiencia de nuevos inventos que fueron reportados en el laboratorio de Lawrence Berkeley. Si van de izquierda a derecha, de 1994 a 2011. Y los números no son tan importantes, sino las proporciones son las que quiero señalar, pero la escala que tenemos a la izquierda durante más o menos los primeros 10 años salta un poquito, pero la línea roja les muestra más o menos en dónde estamos. Estamos como en 75 inventos al año, a veces baja a 60, a veces sube a 80, pero es más o menos donde estamos año tras año. En el 2004, de 2004 a 2005, vemos un cambio y repentinamente vemos reportes de 120 inventos o incluso más. Y eso lo llamo el efecto del masticado. Y el efecto masticado es llamado después de un director que era como el equivalente del rector de la universidad. Perdón, Chu no era masticado, sino un apellido, el doctor Stephen Chu, que sigue siendo un físico investigador que había ganado un premio Nobel en física unos años antes, muy respetado, científico muy respetado, llegó a ser el director de nuestro laboratorio e hizo dos cosas que para mí son verdaderamente interesantes, y son interesantes porque funcionaron y son interesantes porque no costaron dinero y siempre estábamos muy apretados por dinero adicional. Entonces las dos cosas que hizo fue, la primera fue administrativa. Cada año, cada científico llena un pequeño informe, un resumen de lo que hizo ese año. Y ahí hay una pregunta que dice qué experimentos llevó, qué publicaciones escribió, una pregunta que dice qué presentaciones hizo, qué charlas realizó, etcétera. Entonces el doctor Chu añadió una pregunta. Y la pregunta era, ¿tuvo patentes o inventos? No dijo tenía que tener inventos o patentes, no dijo si tuviera 2 semanas, esperé 1 o 2 o 4. Solamente hizo la pregunta y repentinamente todos los científicos de alguna manera tenían que mirar por dentro y decir, bueno,
yo inventé algo, eso fue nuevo y nadie nunca había preguntado esto. Y en mi oficina y en la oficina de transferencia de tecnología comenzó a recibir reportes de inventos que las personas se dieron cuenta que sí las habían tenido, pero no se habían tomado el tiempo ni siquiera de reportarlas, ni de escribirlas, ni de comenzar el proceso. La segunda cosa que hizo fue que tuvo su capital personal y lo involucró cuando los científicos venían o los investigadores venían y le daban una presentación y decían, bueno, esto es mi resultado nuevo, interesante y espero que podamos expandir la investigación de tales maneras. Todos los tipos de cosas que las presentaciones científicas a través del año se hacían. Si él escuchaba algo, él decía, ah, eso es muy interesante. Eso suena como un invento. Usted ya lo reportó a la Oficina de Transferencia de Tecnología. Nuevamente no decía que no los obligaba a hacerlo y no decía asegúrese que me mande una copia. No se trataba de eso. Simplemente preguntaba y, como les dije, tenía su propia reputación. Y le añadió eso siendo tanto el director y un científico respetado. Y eso tuvo su efecto. Las personas entendieron, bueno, esto es serio, esto es valorado. Y como les digo, los resultados están ahí. Y creo que el último que mencioné acerca de este paradigma es que si uno mira los números, los cambios, los pasos grandes en cambios son importantes, pero los números son importantes también porque el total, y ha subido un poquito en los últimos 2 años, el total sigue estando muy por debajo de 200 inventos al año. Tenemos como 1000 científicos de PhD en el laboratorio, así que no todo el mundo se espera que tenga un invento, eso no es necesario, no está en todos lugares, hay diferentes tipos de ciencias que maduran a diferentes puntos, eso está bien, pero el hecho de que los correctos sí deberían estar involucrados y sí deberían estar participando, ese es el punto. Otra parte importante del impacto de la transferencia de tecnología son las compañías startup. Este es un diagrama de algunos de los logos de las compañías que comenzaron basadas en las licencias de tecnología de nuestro laboratorio y el impacto, las cosas clásicas, productos de biotecnología, de tecnología, de eficiencia de energía, en energía limpia. Ninguno de estos, no hay Google en esto todavía, pero todas existen, todas son compañías reales, contratan personas reales, hacen productos reales, es una gran contribución. Tuvimos un estudio independiente y descubrimos que hay cerca de 24,000 empleos nuevos atribuidos a estos nuevos pequeños negocios que habían comenzado y cerca de 10,000 empleos indirectos. Entonces, cada vez que uno tiene un producto, uno requiere un proveedor o un vendedor que vaya y venda el producto, entonces el impacto económico, por supuesto, es mucho más amplio. Y de estas compañías, cerca de la mitad de ellas han estado involucradas directamente por el inventor que comenzó la compañía o contribuyen en el futuro siendo de la junta asesora científica o haciendo investigación adicional dentro de la universidad en colaboración con esta compañía. Bueno, el modelo clásico de transferencia de tecnología que utilizan las personas es una idea como lineal de paso por paso. Número 1, un investigador hace un invento o inventa algo en el laboratorio, se dan cuenta a propósito o a través de accidentes que hay algo nuevo ahí y que crearon un invento. En segundo lugar, reportan su invento, se toma a la oficina de transferencia de tecnología y la oficina de transferencia de tecnología lo evalúa y en nuestro caso podemos patentar cerca del 40% de nuestros inventos con base en cierta financiación. Entonces se patenta ese invento. El número 3, la patente obtiene una licencia para una compañía, sea una compañía existente o una startup. Después la compañía crea productos con base en esas tecnologías con licencia, venden los productos, las personas tienen acceso a estas nuevas cosas o estas cosas mejoradas y todo el mundo gana dinero. Así que eso suena bastante fácil, no sé por qué las personas dicen tanto, cabe todo en una diapositiva. Bueno, por supuesto, como en muchas cosas de la vida, encontramos que la realidad es un poco más complicada.
y voy a mostrar esto con una serie de cuentos y casos de estudio de cosas que sucedieron en realidad y que ilustran este hecho. Tenemos una tecnología que se llaman células de combustible sólido de óxido, SOFC en inglés, y les voy a dar unos cuantos pasos de un camino muy largo. Entonces, las células de combustible son una tecnología desarrollada. Creo que la parte fundamental se descubrió hace cerca de 100 años y es muy reconocida. Una célula de combustible es un dispositivo que convierte a través de una reacción química directamente el combustible a volverlo electricidad, y uno piensa en esto y normalmente uno convierte combustible en calor y después eso mueve las cosas. Entonces tienen gasolina en sus coches, quema y suministra la energía mecánica para poder mover el auto, o tienen petróleo, carbón o biomasa en un dispositivo, se quema y crea vapor a través de una turbina para hacer electricidad. Entonces siempre hay una combustión y luego se obtiene la electricidad y hay pérdidas, etcétera. Así que la célula de combustible puede convertir directamente en electricidad y normalmente funcionan sobre hidrógeno, metano, metanol, más o menos estos son los combustibles. Hay algunos problemas con ellos, sin embargo, en que son costosos. Los materiales requeridos para fabricarlos son costosos y la fabricación también es costosa. Entonces, esto todo es bien conocido. Los científicos y los ingenieros que han estado trabajando en estos problemas han logrado diferentes configuraciones y diferentes tecnologías y células para poder resolver este problema, y uno son estas células de óxido sólido. Nuestro laboratorio está trabajando en eso y tenemos una serie de inventos para poder mejorar la tecnología, y esto se hizo a principios de los 90, fundado por el gobierno americano, por el Departamento de Energía. Financiado, perdón. Y el punto al que estamos llegando es tratar de tener unas células de combustible a través de estos varios inventos. Eran de alta eficiencia, duraban más largo, podían utilizar diferentes combustibles y eran de un relativo bajo costo, y logramos encontrarlas con diferentes enfoques y con diferentes inventos de diferentes partes de esta célula de combustible. Uno de los problemas era que la temperatura de operación era muy alta, no muy práctica. Estoy hablando de 500 grados más o menos de temperatura de operación. Entonces, como les dije, logramos estas mejoras y dijimos, bueno, creemos que es suficiente. Pensamos que debíamos estar hablando con las compañías para ver si están interesadas, y descubrimos que sí estaban interesadas. Entonces nos involucramos con una serie de compañías grandes, Praxair en los Estados Unidos, que es una compañía que suministra gases industriales, y Kerlan, que es una cooperativa en la región vasca de España, que está involucrada, es una cooperativa de energía y de agricultores para suministrar más energía. J-Power es una compañía en el Japón, y cada una de estas compañías tomó su licencia, y en especial para tener derechos exclusivos dentro de sus áreas geográficas para estar protegidos, porque todavía se requería mucho desarrollo, y trabajaron en estas tecnologías. Estaban mirando cómo hacerlo de una manera muy grande porque querían hacerlo de tamaño utilitario, por lo menos de células de combustible que se pudieran colocar dentro de un edificio y que pudieran manejar la electricidad residencial o de edificios comerciales pequeños. Pero uno a uno se fueron cayendo. Dijeron es muy difícil o muy costoso, o el campeón del proyecto se retiró, se fue. Entonces progresamos, hicimos más mejores trabajando con ellos, pero no salió al mercado, no estaba disponible todavía. Después encontramos una compañía pequeña, una compañía startup en Tennessee, un estado en el sur de los Estados Unidos. Ellos lo montaron con otras tecnologías que tenían el nombre de Worldwide Energy, y eran una compañía pequeñita en Tennessee, pero tenían grandes ambiciones, pero también no fueron capaces de pasar esto para que llegara a los mercados grandes que esperaba todo el mundo. Después
Uno de los inventores que había estado mirando esto y trabajando con las compañías a través de los años y que se dio cuenta de las limitaciones, pero también del valor en esto, decidió comenzar su propia compañía. Y lo hizo, se llamaba Point Source Power, que es un startup cerca de Berkeley, pero para un mercado totalmente diferente y para un producto diferente. Lo que él se dio cuenta es que había 2,5 billones de personas que vivían sin electricidad. Y esas personas también tienen necesidades cada vez más. Son personas en África rural, por ejemplo, que no tienen electricidad, pero tienen un celular. Y eso es muy importante. Ha sido fundamental en la mejora de su economía, porque los agricultores pueden ver cuáles son los precios en el mercado sin tener que caminar durante 2 días al mercado para averiguar o transportar sus productos y ver que el mercado no abrió ese día o lo que sea. Entonces hay una gran demanda de algún tipo de fuente de electricidad para recargar estos celulares. Adicionalmente, hay una demanda para la luz después de que oscurece. Entonces tenemos personas que hacen cosas muy bonitas como colocar escuelas en estos pueblitos, pero los niños llegan a sus casas y después de hacer las tareas ya es oscuro y la única forma que pueden leer o hacer tareas o de hacer algo es con una lámpara de querosén muy peligrosa con mucho humo. Y entonces la solución que encontraron es esta. Este diagrama aquí, que es una reconfiguración de esta tecnología de la célula de combustible. Solamente hay 16 empleos creados por esta compañía en el área de la Bahía de San Francisco, pero estos dispositivos se venden por $17 cada uno en Kenia. Y ese va a ser el impacto que las personas en estos barrios o en estos pueblos puedan tener luces y teléfonos celulares que requieren. Y eso es muy interesante. Otro ejemplo en el área de herramientas de investigación. Esto a menudo es un ejemplo muy útil para lo que llamamos licencias duales o dobles. Son tecnologías a veces que le suministramos de manera gratuita a las personas en la academia o en el sector y se le cobra a las entidades comerciales y no a las de sin ánimo de lucro para modelos biológicos o de software. Y el ejemplo que me gusta utilizar es un modelo que tenemos para la enfermedad de sickle. Es una enfermedad heredada, sucede mucho más frecuentemente en las personas de ascendencia africana. Pueden ver una foto aquí de las células normales rojas, deben ser circulares, así pasan por entre nuestras venas de manera sencilla. Si uno tiene la enfermedad de sickle y entra en crisis, se forman como en el dibujo de la derecha, una muestra de microscopio, se deforman de una manera horrible y esta situación da unos dolores enormes. Entonces es una enfermedad difícil de estudiar porque los ratones, que son un modelo bueno, no se contaminan con esta enfermedad o no tienen estas situaciones de estas células sickle, pero con ingeniería genética pudieron suministrarle estos genes al ratón para hacer los ensayos. Y los resultados de esta investigación fueron publicados, el invento se reportó, si pasamos una patente, pero los derechos de patente son de poco interés, a las personas no les interesa leer la receta, que es lo que habría dentro de la patenta, y si van a utilizarlas, les gustaría tener los ratones a ellos mismos. Y desafortunadamente, mantener cantidades grandes de ratones no es lo que nosotros hacemos, no tenemos la capacidad de poder mantenerlos, de exportarlos, etcétera. Entonces encontramos una compañía, una organización que se llama Jackson Labs en Maine, el otro lado del país, que puede mantener estos ratones para esta y otras industrias para utilizarlos. De todas maneras, tomó 10 años para que las compañías comenzaran a interesarse. Simplemente no estudiaban esta enfermedad. Pero en los últimos años, todas estas compañías, Mankind, CenterCore, Engen,
Novartis, todas obtuvieron una licencia y recibieron pares de estos ratones. Entonces estamos muy optimistas, o por lo menos tenemos la esperanza, a lo mejor es demasiado ser optimistas, de que estos van a contribuir a la parte terapéutica y van a ser un acelerador para una enfermedad que es muy grave. Mencioné el dinero. Normalmente no se trata del dinero, pero a todo el mundo le interesa el dinero. Entonces, ¿qué sucede con el dinero que entra? En nuestra organización, el 35% del dinero va directamente a los doctores, personalmente. El 15% sigue o va a la división de investigación para que puedan hacer investigación creativa, a lo mejor que no esté siendo financiada por nadie más, y les da algo de flexibilidad, que de lo contrario no tendrían. Y el otro 50% va al director del laboratorio y él o ella puede decidir cómo debe ser gastado, si es en investigación, en transferencia de tecnología, puede ser empleado en educación científica. Esas son las categorías que son bastante amplias, es más o menos lo que hacemos y es flexible. Bueno, para resumir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Creo que mis recomendaciones van directamente de las observaciones que tenemos en nuestra área y en nuestra propia organización. La primera es importante permanecer honestos a estos valores institucionales. Los científicos que dicen, tengo un invento, y yo digo, maravilloso, y dice, la publicación va a salir esta semana. Y uno dice, bueno, si van a escribir esto y no tienen derechos de patentes, entonces tenemos que decidir si hacemos una mezcla y tratamos de sacar algo muy rápidamente para protegerlo, o decimos, bueno, espero que la próxima vez tengamos suficiente tiempo, porque no nos metemos en el camino de las publicaciones, porque son nuestro valor y tenemos que mantenernos fieles a este valor, aunque no sea la mejor cosa para la transferencia de tecnología, garantizar el soporte desde la parte alta, el efecto de Chu, que es muy importante, dar oportunidades para movimiento, permitir a los profesores participar, a que los estudiantes participen también, reconocer las diferentes caminos hacia el éxito, reconocer que las cosas no siempre van bien la primera vez. Siempre mirar el modelo que podemos utilizar. Una vez que no tuve la oportunidad de hablar de esto, pero creo que es importante hablar con algunos de ustedes y es apropiado, son las sociedades entre los estudiantes y los profesores. Tuvimos una gran respuesta cuando armamos juntos con estudiantes de la Facultad de Negocios y de Ciencias, de Política Pública, y juntos, en equipos, para mirar a tecnologías específicas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es una tecnología? ¿Cómo la llevamos al mercado? La mayoría de los equipos no solamente evalúan la tecnología, sino también van y hablan a la gente en la industria y hablan a otras personas que puedan ser clientes posibles, etcétera. Y como equipo interdisciplinario pueden tener resultados muy interesantes. Y, por supuesto, parte de esto son los resultados que es interesante, y parte de esto es el hecho de que trabajan juntos. Y ahora una de las cosas que escuchamos muchas veces al final del semestre es que los estudiantes de la Facultad de Negocios se sorprenden de qué tan inteligentes son los científicos, y los científicos también quedan sorprendidos de qué tan inteligentes son los estudiantes de negocios, porque nunca lo habían esperado de esa manera. Y celebrar. Este es muy difícil de hacer, porque uno fracasa mucho más frecuentemente de lo que uno tiene éxito. Esta es una foto de algunos de los científicos que han recibido, que muestran. Nosotros no podemos simplemente mandarles un correíto, podemos ponerlos como en el pago, un bono o algo así, pero decimos, hagamos algo un poquito diferente. Entonces los juntamos. Nosotros les entregamos los cheques por parte del director, se les dio la foto, individualmente cada uno de los directores de laboratorio, se les da café, se les da una torta, porque tenemos que estar contentos. Eso es algo muy bueno, es algo que la gente, usualmente, esta es la gente que trabaja un poquitico adicional, ¿no? Y trabajan por eso estos proyectos. Entonces, finalmente, muchas gracias. Quiero agradecerle a la doctora Uribe por invitarme acá. Muchas gracias al comité de organización por todo el trabajo tan duro y todo el personal de apoyo también. Y muchas gracias al Laboratorio Nacional de Berkeley, donde yo obtuve la experiencia que puedo compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.